Primero que hay que hacer es entender qué es el estrés. Que aunque todo el mundo habla de él o todo el mundo lo tiene en el vocabulario, no creas que hay un conocimiento claro sobre qué es el estrés. En mi opinión, en general hay bastante malinterpretación. Porque cuando una persona dice que está estresada o tengo estrés, es sinónimo de estar muy nervioso, agobiado, por supuesto, y hasta como con sensación de descontrol o un poco fuera de sitio, ¿no? Y sí, eso puede ser la consecuencia del estrés, pero el estrés es una respuesta natural del ser humano que tenemos, que además como don bien preciado, y deberíamos de tenerlo porque te ayuda en un proceso de supervivencia. ¿A qué me refiero? El estrés aparece cuando tu cerebro detecta que hay una amenaza en el medio, ¿no? Antiguamente nos venía muy bien porque cuando había una amenaza, es decir, venía alguien a por nosotros, pues de repente te da una fuerza extraordinaria para luchar o huir, la famosa respuesta de lucha o huida. Actualmente no es que tengamos muchos leones que vengan en busca de nosotros para comer o para cenar, pero sí tenemos mucha amenaza mental porque según interpretamos la realidad, nosotros podemos activar una sensación interna que es muy parecida a la que hace 5.000 años ocurría cuando iban a por nosotros y nuestra vida peligraba, ¿no? Entonces, el estrés es una respuesta adaptativa para sobrevivir al medio y si tú la conoces bien y cuál es tu respuesta, tú puedes desactivarla. Entonces, ¿dónde empieza la respuesta de estrés? Fundamentalmente en cómo uno percibe la realidad. Y a veces los desencadenantes son muy estresantes, pero tenemos que tener claro qué activa nuestra respuesta de estrés y a partir de ahí intervenir siempre a 3 niveles, ¿no? Porque la respuesta humana en el estrés se manifiesta a 3 niveles. A nivel mental, cómo pienso, a nivel fisiológico, cómo siento, hay personas que sienten el estrés de una manera, otras de otra, y a nivel conductual, cómo actúo. Por ejemplo, cuando tú estás bajo el yugo del estrés, el pretender llevar a cabo conductas saludables es muy difícil, porque ni hay energía ni hay capacidad fisiológica para o comer bien o dormir bien o incluso hacer deporte, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, respondiendo a tu pregunta, es entender qué es estrés, que es una respuesta que tenemos todos y lo que hay que hacer es aprovecharla para que nos dé energía y no que nos la quite, que este es el problema. Porque cuando el estrés está activado a todas horas y no lo percibes y no lo conoces, arrasa con la energía mental y física. Por eso es importante enseñar a producir energía mental y física y cortocircuitar el estrés pues a lo largo del día cada vez que tú consideres que no te sirve, ¿no? Y no tenerlo activado a todas horas, que eso es lo que nos agota tanto y nos debilita y por desgracia en última instancia enferma y puede tener hasta una consecuencia peor, ¿no? Cuando llego a los 40 empiezo a darme cuenta de mis propias mermas de capacidad. En aquel entonces, estamos hablando del 2004, nadie hablaba del bienestar corporativo, nadie hablaba de la empresa saludable, nadie hablaba de comer saludable en la oficina, nadie hablaba del estrés, nadie hablaba de nada de esto porque no existía, básicamente, claro, por lo menos en España. Y a mí esto me dio una claridad, porque empecé a pensar que era esto, ¿no? Obviamente pasé por una serie de diagnósticos médicos que daban todos sin argumento, es decir, no había nada por lo que preocuparse, pero a mí me faltaba la energía vital y además las mermas de capacidad se centraban en no estar bien enfocada, en no retener bien la información, en levantarme cansada, en no tener ganas de hacer deporte, que es algo que a mí me ha encantado siempre, en comer mal, en dormir peor. Y yo decía, digo, madre mía, digo, si esto es a los 40, ¿qué va a pasar cuando pasen no sé cuánto? Y además hoy en día, que podemos vivir tantos años, ¿cómo es posible que yo, entre comillas, tan joven, esté así ya? Pero aparecía en mi mente un concepto que era como obsesivo, que se llamaba energía, ¿no? Energía, energía, energía. Y yo buscaba en Google lo de energía, en España solo me salían en español, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de las empresas energéticas, ¿no? Y sin embargo, cuando empecé a buscarlo traducido al inglés, descubrí un mundo fascinante para mí, que fue el darme cuenta que otros ya habían pensado lo mismo que yo estaba intuyendo e incluso habían diseñado programas para entrenar a los ejecutivos a gestionar su energía. Básicamente, centrado en el principio de que el nivel de responsabilidad tan tremenda que hay en ese contexto, lo hay en todos, pero yo hablo del que yo conocía en ese momento en el que yo estaba, por definición, agota los niveles energéticos, mentales y físicos. Y bueno, pues hay técnicas, en este caso eran procedentes del deporte de élite,
que te permitía llevar ciertas prácticas a la mente del deportista de élite de la corporación o de las compañías, es decir, al ejecutivo de élite que tenía tanto gasto mental y físico. Y eso me pareció tan fascinante que durante 2 años estuve formándome en mis vacaciones, trabajando en mi empresa, que la última era una compañía muy importante de tecnología llamada SAP, y cuando tenía algún puente o algunas vacaciones me iba siempre fuera a estudiar estas cuestiones, obviamente me las apliqué todas, cambié mi estado rápidamente y empecé a pensar, digo, ¿y si yo esto lo diseño bien y lo adapto al mercado español y lo ofrezco a todos los que están como yo? Que fíjate si yo conocía gente, claro, si llevaba dando vueltas por España, pues eso, casi 20 años y además en mi sector todos estábamos muy bien relacionados, o sea, podías hablar con IBM, con HP, o sea, las compañías del sector con las que podías hacer partnership, pues sencillamente éramos compañeros, es decir, yo conocía muchísima gente y decía, digo, jo, y si esto yo lo llevara a mi gente, ¿no? Qué bien se encontraría, ¿no? Y ahí empezó todo. Entonces, a los 40 empecé a estudiar esto y me fascinó hasta tal nivel que tomé la decisión de volver a la facultad y especializarme en la psicología clínica científica del estrés, porque el estrés era algo de lo que nadie hablaba, ni se contemplaba, ni se quería hablar. Y yo que siempre he sido muy tenaz, pues sí, muy pesada y muy cabezota, pues pensé, jo, esto hay que enseñarlo y hay que llevarlo a los que están como yo para que dejen de estar cansados tan jóvenes. Así que hablé con mi compañía, le expliqué mi proyecto porque el volver a la facultad me suponía estar 2 años con una dedicación total para poder especializarme en la clínica del estrés y que a su vez era como una psicología clínica. Yo había estudiado la laboral y esto te convertía en un psicólogo clínico y lógicamente requería 2 años de estudio y de profundidad, ¿no? Entonces hablé con mi compañía, les expliqué mi proyecto y durante medio año seguí trabajando allí, respondiendo a mis obligaciones y a cierto punto ya lo dejé porque tenía que ir a examinarme de mi primer parcial, volvía a la vida de hacía años atrás y durante 2 años estuve en la facultad especializándome en la intervención del estrés y de la ansiedad. Y con eso diseñé el método, que está formado por las áreas del alto rendimiento para la gestión de la energía mental y física, con técnicas del deporte de élite. Mientras tanto, también entré en contacto con la comunidad de medicina de antienvejecimiento o preventiva, porque me parecía muy importante aprender técnicas para frenar el desgaste al que estamos sometidos todos por la complejidad diaria. Entonces, obviamente yo no soy médico, pero sí soy psicóloga y sí puedo ayudar a las personas a que piensen diferente para implementar determinadas conductas y que frenen el desgaste, ¿no? Entonces, con todo eso, desarrollé una metodología y, bueno, pues desde el año 2009 hasta la fecha es a lo que me he dedicado. Intentar en el ámbito corporativo poder posicionar este tipo de servicios, lo cual, una vez más, me resultó complejo porque cuando terminé de diseñar la metodología, España estaba en la crisis del 2009, 10, etcétera, y las compañías ahí tenían una situación muy delicada, ¿no? De hecho, mi propia empresa me dijo, cuando lo tengas, vuelve, ¿no? Y sin embargo, después no fue fácil porque, bueno, las compañías pasaron ahí un momento regular. Entonces, lo que hice fue volcar el perfil en la clínica. Tuve una consulta durante muchos años, bueno, la he tenido hasta hace muy poquito, física, presencial, y todo lo que aprendí lo que hacía era pues, tratar a ejecutivos o en la consulta o a pacientes que necesitaban pues, ayuda en todo lo que tiene que ver con las somatizaciones derivadas del estrés, sobrepeso, ansiedad y todo eso, porque bueno, son campos que a mí me gusta mucho, ¿no? Trabajar, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad durante muchos años me ha gustado mucho. Y eso lo hice hasta que la empresa empezó a despertar y a partir de ahí volví al ámbito corporativo ofreciendo los servicios y compaginándolo con la clínica. Y eso es lo que he hecho hasta que ha llegado el COVID, en términos presenciales, quiero decir. Al año pasado, al COVID, mi web era susanacantón.com, pero a raíz del COVID, que fue también un punto de inflexión para mí, porque también estuve enferma, me pareció que en lo que se había convertido el mundo era un mundo aplastado por el estrés y por el miedo, ¿no? Entonces, es como una especie de proyecto aspiracional, ¿no? Enseñar a la mayor cantidad de gente posible vivir libre de estrés, porque el estrés es bueno si lo sabes administrar
pero si ni siquiera sabes cuál es el tuyo, te puede debilitar muchísimo, ¿no? Entonces, un mundo libre de estrés es un mundo sano, bonito y alegre. Durante 2 años llené mi agenda y entre esa intensidad formativa, aparte de estudiar en la formación clínica de psicología positiva, hice un intensivo con lo mejor de lo mejor que tenemos en este país de la psicología positiva, además a nivel internacional también. Y entonces en los veranos y en determinados momentos libres me especializaba también en psicología positiva, porque claro, es que eso te da una dimensión mental diferente, ¿no? Intentar positivizarlo todo sin caer en la banalidad, yo creo que es la clave de la vida, porque sabes, las emociones positivas son incompatibles en muchas ocasiones con estar débil. Entonces es muy importante que la persona fundamentalmente potencie su emocionalidad positiva y para eso está la psicología positiva, ¿no? Para ayudar a las personas a pensar diferente para sentirse mejor. Entonces, imagínate si eso es la psicología como base, ¿qué no puede aportar la psicología positiva, ¿no? Para que te sientas todavía mejor. Reconozco que yo tengo una pasión vocacional en esto. Al principio me cuesta mucho trabajo conseguir que lo entiendan, y esta es la parte fea del proyecto, por lo que te he dicho antes, ¿no? Porque el estrés está considerado no del todo bien, ¿no? Y a mí me cuesta situar ese concepto adecuadamente. Pero una vez que lo consigo y me dejan trabajar con ellos, es un placer inmenso. Ver cómo una persona, cualquiera que sea el nivel, ten en cuenta que como yo siempre he estado en el campo directivo, pues trabajo muchísimo con estas personas y ellos que están en su posicionamiento y en su plano mental, pues piensan a veces que esto como que no va con ellos, ¿no? Hay ciertas resistencias en este sentido, me refiero a este tipo de colectivos, por ejemplo, te pongo uno, ¿no? Y el conseguir hacerles cambiar la manera de pensar para que se sientan bien, al margen de la complejidad diaria y de la adversidad, eso es que no tiene precio, ¿no? Entonces, esa es mi pasión. Primero que requiere un senior, que yo lo soy, yo tengo 56 años, o sea que soy súper senior. Lo primero que requiere un senior es entender que puedes estar bien, al margen de la edad. Lo importante es que el cuerpo esté potente y la mente lo más positiva posible. Obviamente, nada puede alejar que nos ocurra algo. Está claro, avanzamos en edad, envejecemos y las probabilidades de que nos pase algo y no estemos aquí, pues se van ampliando por razones obvias. Pero hoy en día las cotas de longevidad son muy amplias. Entonces hay muchas personas que yo todavía las noto, las siento, que envejecen prematuramente a nivel mental. 56 años, estás en la flor de la vida. 60 y tantos años, ¿por qué no? La cuestión es tu esquema mental. ¿Cuántas personas he visto hasta de 80 que teniendo una mente positiva y trabajándose su cuerpo y sus buenos hábitos, están súper contentos y se sienten fenomenal? Obviamente, en el ratio de la longevidad, pues les queda menos tiempo, pero la cuestión no es el tiempo que queda, es cómo lo vives, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener el senior? Lo primero, pensar que da igual el tiempo y que en cualquier momento puedes cambiar el cuerpo, ponerlo más potente, pensar diferente, pensar mejor, yo creo, ¿no? Para sentirte mejor e irradiar eso para ti, para los tuyos, y eso te da un status quo ganador. Obviamente eso requiere una serie de hábitos implementados y todo eso, ¿no? Pero entiéndeme, la base es eso. Últimamente, obviamente, casi todo lo que trabajo es gente de mi edad o más, obviamente, pues por razones obvias, porque nos entendemos muy bien, porque venimos de una época similar, porque venimos de unos esfuerzos similares, porque venimos de una generación similar y porque, ¿por qué no?, estar mejor al margen de la edad. Entonces, me gusta mucho trabajar con seniors para, pues eso, para hacerles ver que hay otro plano en donde tú puedes estar muy bien. Si el cuerpo nos deja, ¿no? Y no nos ponemos malitos, pero aún así, te digo, yo el año pasado estuve muy malita, y además 2 veces con el COVID, y si no llega a ser por todas las herramientas técnicas y esquema mental, pues probablemente hubiera llegado a una consecuencia peor. Entonces, la enfermedad viene, te puedes poner mal, pero si la vida te deja, puedes estar súper bien. Me encanta
lo que has conseguido con este canal. Tiene que ser un orgullo para ti extraordinario y no te imaginas el placer para mí formar parte de él con esta pequeña aportación. Así que gracias a ti y por este rato tan bonito.